Bienvenidos de nuevo al programa, a todos, y bienvenido otra vez Scott Ritter para ayudarme a cubrir las últimas noticias. Irán ha respondido a los Estados Unidos por las afirmaciones de que todo va bien y que la guerra está llegando a su fin. En este momento lo que vemos es que Mohammad Ghalibaf, el principal negociador de Irán, ha dicho que no habrá más conversaciones con los Estados Unidos hasta que estos cumplan sus compromisos con el memorando de entendimiento. También está J.D. Vance. No J.D. Vance, pero además Donald Trump fue informado sobre opciones para una guerra total y ha decidido, y supongo que debemos elogiarlo por esto, Scott, no volver a la guerra. Todo esto sucede mientras Putin se ha desatado y ha arremetido contra la afirmación de que los ataques de drones ucranianos están marcando la diferencia en el campo de batalla, diciendo esperemos a ver, y él afirma que Rusia está logrando grandes avances. Scott, ¿por dónde quieres empezar? ¿Empezamos por Irán? ¿Qué está pasando y cuál es tu reacción a estos sucesos? Bueno, creo que lo que vemos ahora es que no se puede confiar en los Estados Unidos. La conclusión clave aquí es J.D. Vance, básicamente admitiendo que el presidente ve el memorando de entendimiento como una medida temporal, no como la base de un acuerdo final, que es lo que debería ser, sino simplemente un mecanismo para ganar tiempo y poder rellenar los tanques de petróleo. Creo que eso es lo que dijo Vance. Esto significa que nada de esto no vale ni el papel en que está escrito. Nada de esto es real. Los Estados Unidos no buscan la paz. Los Estados Unidos solo están ganando tiempo, o sea, una pausa estratégica. No, se supone que es un camino hacia la paz, y el hecho de que los Estados Unidos mantengan abiertas sus opciones militares significa que no buscan la paz. Ahora, hablaste de que el Wall Street Journal informó al presidente. Yo diría que eso es una mentira. Y te voy a decir por qué creo que es una mentira. Porque, ¿sobre qué opciones militares se le puede informar al presidente ahora mismo? No hay opciones militares. No existe la opción de una guerra total. Eso es una absurdez. Ya hicimos una guerra total. Lo dimos todo contra Irán y perdimos. No hay nada más que podamos lanzar contra Irán, porque no estamos preparados para atacar Irán. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Poner divisiones blindadas en Irán? Mira, nos toma 6 meses movilizar una brigada de blindados pesada para desplegarla en Europa. Eso en condiciones ideales de paz. 6 meses. Y ahora, si tuviéramos que movilizar, necesitaríamos entre 700,000 y 900,000 hombres para entrar en Irán, y aún así no sería suficiente. No los tenemos. Tendríamos que movilizar básicamente a la reserva y sacar todo lo que está en desuso. Hablamos de un proceso que llevaría años. Así que no existe la opción de guerra. Para cuando estuviéramos listos para ir a la guerra con Irán, el presidente ya no estaría en el cargo. Tomaría más de 2 años movilizar a los Estados Unidos para estar preparados para una guerra total contra Irán. Así que es una mentira total, una fabricación del Wall Street Journal. Ellos lo saben porque no son estúpidos. Estas personas saben cuál es la verdad. Simplemente son la voz del gobierno. Su trabajo es ayudar al gobierno a eludir la opinión pública. Verás, el presidente quiere que la gente crea que es un hombre fuerte, que tiene la opción de volver a la guerra cuando quiera. No tiene esa opción. Perdió la guerra, perdió. Simplemente no puede admitir que perdió. Así que, ahí estamos. Pero otra cosa es que no busca la paz. Ahora sabemos que es así. Entonces, ¿de qué sirve el memorando de entendimiento? De nada. Si los iraníes tuvieran algo de seso, empezarían a bombardear ahora mismo. Porque si no hay memorando de entendimiento, no hay alto el fuego. Si no hay alto el fuego, ¿por qué dejar que Estados Unidos siga acumulando fuerzas? J.D. Vance dijo que quiere reabastecer los depósitos de petróleo, vaciar los tanques de petróleo, cerrar el estrecho de Hormuz, cerrar el estrecho de Bab al-Mandeb y hacer que Estados Unidos y Europa griten hasta que Donald Trump reconozca que debe haber un camino. Pero no puedes confiar en Donald Trump. No puedes confiar en nada de lo que dice esta administración. Así están las cosas hoy. Esa es mi conclusión. Sí, bueno, la pregunta entonces es, ¿por qué Irán sigue tan comprometido con esto? Esto es lo que J.D. Vance dijo exactamente en el programa de Michelle Knowles. Creo que lo que el presidente nos ha dicho que hagamos es usar este memorando de entendimiento para más o menos reabastecer la economía petrolera mundial, rellenar algunas reservas y luego ver qué ocurre.
Entonces, bueno, cuando él dice reservas, Scott, eso podría significar, supongo, acciones en el mercado de valores. También podría significar reservas de petróleo. También podría significar armamento. No creo que se refiera a acciones. Creo que se refiere a reservas. Creo que se refiere, ya sabes, a llenar los tanques, pero podría significar, ya sabes, cualquier cosa. Pero el punto es que no significa nada. Porque, de nuevo, si fuera iraní y oyera eso, diría, nunca volverán a reabastecer nada en su vida, porque hoy me acaban de decir que el memorando de entendimiento no está en vigor, así que voy a reanudar las acciones militares, porque la guerra sigue en marcha. Hundan todos los barcos que puedan, cierren todas las instalaciones petroleras que puedan alcanzar y hagan sufrir al mundo. Eso es lo único que Donald Trump entenderá. Pero no lo hacen porque Irán es un país pragmático. De nuevo, gracias a Dios la dirigencia iraní no piensa como un infante de marina, porque si lo hicieran, estaríamos en guerra perpetua. Gracias a Dios hay gente con una mentalidad más pragmática. Y de vez en cuando no estoy tan enfadado, me has pillado hoy que estoy cansado y algo enfadado. Así que, ya sabes, pienso, quiero salir y matar a algunos. Pero en cambio, la manera correcta de pensar en esto refleja, por ejemplo, la forma de pensar de Vladimir Putin. ¿Sabes? Vladimir Putin, todo el mundo dice, ¿por qué no estás bombardeando Europa? ¿Por qué no le disparas al perro? Alguien dijo eso una vez. Creo que fui yo. ¿Por qué? Porque él es más listo que yo. Porque sabe que, ya sabes, Rusia no se va a definir por este conflicto, que Rusia tiene que mirar hacia el futuro, que ya sabes quiere que la gente invierta en Rusia. Y para invertir en Rusia, tienes que tener estabilidad, y la estabilidad no se trata solo de la estabilidad interna en Rusia. También tiene que ver con la situación global. Rusia no quiere expandir este conflicto. Rusia está ganando una guerra de desgaste contra Ucrania y sus aliados occidentales. Es decir, Ucrania funciona como un representante de Occidente. Así que lo último que Vladimir Putin quiere es expandir el conflicto, y creo que los iraníes están haciendo eso. Por primera vez en 50 años, Irán puede hablar de poner su economía en marcha de nuevo. Están vendiendo petróleo, pueden hablar de inversiones internas y también de relaciones económicas externas. Y desde la perspectiva iraní, dejar que Donald Trump juegue con palabras estúpidas no les cuesta ni un centavo. Si los atacan, responderán. Pero fíjate lo rápido que Irán no cumple sus amenazas previas de que iban a empezar la guerra. Tenemos 1000 misiles alineados, listos para disparar, pues no han lanzado 1000 misiles y la guerra ya se ha reiniciado como 3 veces. Irán no quiere reactivar la guerra, porque Irán entiende que los Estados Unidos no pueden respaldar la retórica con acción en este momento. Así que están buscando maximizar su potencial económico durante este periodo. Y eso es lo que están haciendo los Estados Unidos. Así que ambos van a jugar sus juegos. Así es como veo que esto va a desarrollarse. Nunca se firmará un memorando de entendimiento entre Donald Trump e Irán. Donald Trump es incapaz de llevar a cabo un memorando de entendimiento. Acaba de probarlo, lo acaba de demostrar, y aunque ahora pretenda de repente que habla en serio, no, sabemos que Donald Trump es un mentiroso. Acaba de admitir que mintió, firmó un documento que se supone que es un acuerdo, y él mismo dijo que nada de lo que está en ese documento vale el papel en el que está escrito. Nada, solo lo firmó para ganar tiempo. Así que es una mentira, pura y dura. Y cuando dices jugar, más o menos veo ese juego tomando forma, porque Irán se está comportando con bastante confianza. No solo con declaraciones fuertes, sino que esas declaraciones además tienen fundamento. Por ejemplo, Maham Ghalibaf dijo, sobre tu punto del petróleo, que están cobrando un recargo del 20% y que han obtenido enormes ingresos solo en este periodo del memorando de entendimiento. Al mismo tiempo dicen que solo hay 60 días para esto. Así que cuando pasen los 60 días y ninguno de estos compromisos se cumpla, habrá una gran interrogante. Pero lo que no es una interrogante a sus ojos, o al menos en lo que dicen, es que van a imponer control sobre el estrecho de Hormuz. Quizá ese control se vuelva algo más estricto, dado que los Estados Unidos, como dijiste, Scott, no está cumpliendo ninguno de esos compromisos, que sí existen. Lo dijiste en programas anteriores. El memorando de entendimiento no es solo, bueno, una pausa para jugar. Hay compromisos que se supone que deben cumplirse para que haya una segunda fase. Entonces, ¿cuál es tu reacción a esto? Mira,
Los iraníes necesitan entender esto, y estoy seguro de que lo entienden. Sí, el memorando de entendimiento habla de 60 días, e Irán va a maximizar lo que pueda sacar de esos 60 días. Bueno, los Estados Unidos no pueden ganar una guerra. Los Estados Unidos pueden deshacer lo que Irán haya conseguido en 60 días, y pueden hacerlo en menos de 60 días. Así como Irán, estrangulando el estrecho de Hormuz, puede anular los beneficios económicos que los Estados Unidos y el mundo obtuvieron al reponer sus reservas de petróleo, ninguna de las dos partes quiere volver a una guerra a gran escala. Los Estados Unidos no pueden ganarla e Irán no puede permitirse sostenerla, porque ¿cómo va a ser Irán? Lo único que tiene que hacer Estados Unidos es retirarse, y Irán quedará aislado también. ¿Está Irán dispuesto a destruir el Estado de Israel? Hasta ahora, la respuesta es no. Entonces, ¿cuál sería el propósito de ir a la guerra y seguir en ella? Ninguno. Y Estados Unidos no puede admitir que perdió, así que no puede negociar la paz de buena fe. Creo que cuando lleguen los 60 días veremos una prórroga, y una prórroga hasta que pasen las elecciones intermedias. Y no importa porque Donald Trump o la habrá ganado, y entonces quedará libre del daño político que le traería decir la verdad. Y aunque no pueda decir la verdad, al menos podrá tomar ciertas medidas sin pagar un precio en las urnas, o si pierde, será sometido a un juicio político. Y lo último de lo que se preocupará será de lo que pasa en Irán. No veo a los iraníes, ya sabes, volviendo a una guerra a gran escala. No creo que la quieran. No veo a Estados Unidos yendo por ese camino porque no podemos ganarla. Y bueno, ahí es donde estamos. Creo que vamos a estar en este estado perpetuo de, ya sabes, juegos políticos, mientras Irán maximiza sus beneficios económicos y Estados Unidos busca, como dijo J.D. Vance dijo, reponer las reservas petroleras mundiales. Pero eso inevitablemente nos devuelve al punto de partida, salvo por Estados Unidos. Como dijiste, muchas de estas escaseces que sufre Estados Unidos llevan más tiempo. Toma bastante tiempo, ¿no? Que Estados Unidos siquiera piense en realizar el tipo de ataques que llevó a cabo después del 28 de febrero y en adelante. Mira, Estados Unidos no podrá reconstituir la fuerza militar que desplegó el 28 de febrero por bastante tiempo. Y esa es otra razón por la que esto no lleva a ningún lado. No sería la primera vez que una guerra caliente degenerara o se convirtiera en una guerra de baja intensidad y luego en una guerra fría. Eso es lo que veo que está pasando aquí. No veo que se establezca una paz duradera. Veo la realidad, la realpolitik imponiéndose, y vas a ver a naciones, ya sabes, tomando decisiones sobre su futuro. No creo que los estados árabes del Golfo sigan diciendo que están seguros bajo el paraguas de seguridad de Estados Unidos. Buscarán arreglos de seguridad alternativos. No veo a Irán siendo invitado de nuevo a la economía occidental pronto. Pero está bien, se ajustarán realineándose con el Oriente. Estados Unidos se conformará con mantener el flujo de petróleo, pero no hará las concesiones que Irán busca, y por eso muchas cosas no sucederán, y eso definirá la nueva realidad. La nueva realidad se basará en la idea de que ambas partes deben maximizar el potencial económico que puedan obtener en esta, ya sabes, situación comprometida. El estrecho de Hormuz, ya sabes, abierto, pero siempre con el potencial de cerrarse. ¿Sabes? Estados Unidos tiene fuerzas militares preparadas para atacar de vez en cuando. Atacan, y eso provoca que un petrolero sea alcanzado, y luego paran. Este será el estado permanente hasta que haya un cambio político en Estados Unidos, y eso, espero, ocurrirá en algún momento de noviembre, y se manifestará con un nuevo Congreso el 1 de enero y con la desaparición del poder político de Donald Trump aquí en Estados Unidos. Pero no veo a Estados Unidos capaz de lograr la paz. Y, por supuesto, estamos alineados con Israel, que es totalmente incapaz de lograr la paz.
Así que, ya sabes, esa es la realidad. No veo que vaya a haber paz. Solo veo un estado permanente de guerra tibia, no que Estados Unidos no podrá CIA. Y hablando de Israel, Benjamin Netanyahu ha dicho en las últimas 24 horas que Israel está listo para volver a la guerra con Irán cuando ellos mismos se den la luz verde, sin necesitar a Estados Unidos. Esto es lo que afirma Netanyahu. ¿Qué significa todo esto entonces a partir de lo que acabas de decir y del papel de Israel, no solo respecto a Irán, sino al Líbano y a todo el frente? Porque esa es la razón, punto número 1. Y, bueno, si tenemos una guerra tibia, es probable que en Líbano haya una guerra bastante intensa. No, ahí no hay cese. Y por supuesto está el desastre del acuerdo entre Estados Unidos, Israel y Líbano, que surgió desde la última vez que hablamos. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu reacción? Solo debo recordarle a tu audiencia, aunque probablemente no haga falta, que Líbano ha vencido a Israel varias veces. Que Israel es incapaz de derrotar a Líbano no lo ha demostrado, ahora mismo está perdiendo en el campo de batalla y que cuando esto termine, terminará con Israel expulsado de Líbano. Así es como termina esto. No hay otro final. Cómo lleguemos a eso y cuánto tarde es otra cuestión. Pero los juegos estúpidos que Israel está jugando ahora, donde con el respaldo de Estados Unidos han comprado la presidencia libanesa y, digamos, han normalizado las relaciones hasta el punto de que Líbano ahora autoriza la continuación de la ocupación israelí. Por lo tanto, no es una ocupación. Por lo tanto, Hezbollah pierde toda legitimidad. Quiero decir, este tipo de estupidez solo refuerza la absoluta legitimidad de Hezbollah. Hoy, Hezbollah es, a ojos de muchos libaneses, mucho más legítimo que el gobierno libanés, porque es la única organización dispuesta a luchar y morir para proteger la integridad territorial soberana del Líbano. ¿Dónde está el ejército libanés? Está jugando a tonterías. Así que Hezbollah no se va a rendir y Irán nunca dejará de apoyarlo. Esa es la realidad. Israel será derrotado. Y esa derrota se manifestará finalmente en la caída política de Benjamin Netanyahu. Entonces, Israel entrará en una etapa post-Netanyahu en la que todo será posible. Recuerda, en septiembre de 2023, antes del 7 de octubre, el presidente de Israel advertía a todos que el país estaba al borde de una guerra civil, no de desobediencia civil ni de disturbios, sino de guerra civil. Eso significa judío matando a judío dentro de Israel. Ahí estaban, ahí siguen. Netanyahu ha usado el argumento de la seguridad para mantener unido a Israel, pero ahora se le han acabado los frentes con los que puede ir a la guerra. Y si continúa así, habrá consecuencias económicas, de seguridad nacional y políticas. Entonces, muy pronto Benjamín dejará de ser primer ministro, ya sea que muera por causas naturales, que lo mate un ataque iraní, que lo saquen del cargo y lo arresten, o que lo saquen y lo dejen retirarse en paz. No habrá un primer ministro llamado Benjamín Netanyahu cuando eso ocurra. Israel, ahora mismo, no creo que pueda reemplazarlo fácilmente. Ha sido un culto a la personalidad tanto tiempo que Israel está definido por su presencia. Y cuando lo quiten, se creará un vacío. Ese vacío probablemente pueda provocar la implosión política de Israel. Y ese es el futuro de Israel. Ya no habrá un gran Israel. Pueden hablar de eso cuanto quieran, pero no va a ocurrir. Israel está en retroceso ahora. Israel está tan fuerte como va a llegar a estar. De ahora en adelante solo se debilitará cada vez más, consumiéndose a sí mismo, porque no hay futuro para Israel. Benjamín Netanyahu ha convertido eso en una dura realidad para Israel. Y así, de cierto modo, Hezbollah e Irán llevan la ventaja. Por supuesto, hay que lidiar con la realidad cotidiana de la guerra informativa que libran elementos pro-israelíes en las redes sociales y en los medios dominantes que buscan suprimir voces alternativas para que parezca que no hay apoyo. Cuando digo realidad alternativa, me refiero a la realidad basada en hechos, en contraste con la realidad de fantasía que propagan Israel y sus aliados pro-occidentales en los medios tradicionales occidentales. Pero los israelíes operan con pura propaganda y eso solo te lleva hasta cierto punto. En algún momento la realidad impone, la verdad importa. Y Hezbollah va a BTA.
la BITT. Salir victorioso de esto, no solo en lo militar contra Israel, sino que esto reforzará su posición política dentro del Líbano. Recuerda además que son también un partido político, ahora tienen gente en el gobierno y son una parte muy importante del mismo. Y, bueno, porque son los únicos que mantienen la integridad estructural del Líbano, van a tener mucha más credibilidad en el futuro que, por ejemplo, el presidente Aoun o cualquiera de sus co-conspiradores cristianos o sunitas. Y eso fue lo que hicieron. Conspiraron contra el Líbano al apoyar este falso acuerdo con Israel. Sí, tendremos que mantener los ojos en esa situación, porque estoy totalmente de acuerdo contigo en que esto no arregla nada. Probablemente solo acelera lo inevitable. Habrá resistencia continua, y esa resistencia no le irá bien a Israel frente a Hezbollah. Scott, ahora quiero hablar de la situación en Ucrania. En particular, ha habido más ataques con drones, ¿no? Parece que la saga continúa. Más ataques con drones contra Moscú. Ahora, los medios convencionales, desde Al Jazeera hasta, por supuesto, publicaciones como The Independent, dicen que Vladimir Putin ha admitido que Rusia enfrenta problemas en la guerra de Ucrania por estos ataques con drones, en particular escasez de combustible. Pero lo que quiero hacer es poner las palabras del propio hombre para que reacciones a lo que creo es un contraargumento muy contundente. Así que, realmente, un contraargumento muy sólido a estas afirmaciones es este. Déjame ponerlo y lo escuchamos. Aquí está él ante los medios, después de un informe sobre la situación militar. Entonces, claro, estos ataques a nuestras instalaciones de infraestructura generan... Voy a ponerlo un poco más despacio. Vamos a ello. Eso es obvio. Actualmente observamos cierto déficit, pero no es crítico. Como voy a explicar ahora, hay varias tareas que debemos resolver aquí. Mis colegas y yo acabamos de discutir esto. La primera tarea es aumentar rápida y significativamente la producción de los sistemas de defensa antiaérea más demandados y mejorarlos constantemente según las necesidades de las operaciones de combate y la protección de las instalaciones pertinentes, teniendo en cuenta lo que usa el enemigo y lo que se le transfiere desde Europa como nuevos vehículos aéreos no tripulados con tecnologías avanzadas. De hecho, contamos con todos esos medios de protección. La cuestión es la rapidez para escalar su producción y entregarlos a las tropas o para proteger instalaciones de infraestructura crítica. Está claro qué hay que hacer para asegurar el suministro normal y eliminar este déficit temporal. Debemos completar las reparaciones más rápido, establecer el volumen necesario de importaciones y, como ya dije, proteger de forma fiable estas instalaciones. También es necesario coordinar el trabajo de todos los niveles y estructuras involucradas en repeler ataques de vehículos aéreos no tripulados y misiles contra nuestra infraestructura y, sobre todo, contra las personas. La tarea principal es proteger a las personas, a la población civil, y minimizar los daños a la economía, a sectores de producción y a la industria. Como ya he dicho, hay daños. Pero todas las instalaciones dañadas se reparan con bastante rapidez y los problemas que surgen no son de carácter crítico. Todo lo nuestro funciona de manera estable y con un amplio margen de seguridad en cuanto al suministro de recursos energéticos. Eso es una historia muy distinta a lo que dicen los medios convencionales, que hablan de pánico en Moscú. Dicen que Rusia está siendo atacada con fuerza, que ahora tiene un gran impacto en el suministro energético y, por supuesto, que Ucrania está dándole la vuelta a la situación. Scott, ¿qué opinas de esta discrepancia? Quiero decir, ¿cómo se dice puras tonterías de forma educada? Porque eso es lo que es este giro de los medios occidentales. Acabo de volver de 3 semanas en Rusia, incluyendo 10 días en los territorios de la Operación Militar Especial, donde fui testigo de primera mano, a veces demasiado de cerca para mi gusto, de la realidad de la guerra de drones y de lo que está ocurriendo. No cabe duda de que Ucrania ha lanzado una campaña masiva de drones contra Rusia, que busca básicamente cumplir un par de objetivos.
Primero y ante todo, crear la percepción de la resiliencia ucraniana, que luego alimenta la idea de un giro estratégico de Rusia hacia Ucrania, y así promover la noción del potencial de la victoria ucraniana. Y todo esto se ha puesto en marcha desde mayo, diseñado para alcanzar un crescendo justo antes de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para que, ya sabes, Estados Unidos y Europa se comprometan con la inevitabilidad de la victoria ucraniana y suministren recursos que prolonguen este conflicto, con la vana esperanza de que ese pensamiento ilusorio asociado a esta propaganda de que Rusia se está debilitando llegue a convertirse realmente en realidad. Las percepciones crean realidades en la mente de quien las percibe, pero eso no significa que se traduzcan así sobre el terreno. No puedo hablar de los pormenores de la situación energética de Rusia. El presidente de Rusia ha tratado esos temas, y no tengo motivos para dudar de él. Puedo decir esto: llegué a San Petersburgo la mañana del 3 de junio, y esa mañana la ciudad fue atacada por más de 50 drones. Los objetivos en Kronstadt estaban ardiendo, humo negro en el cielo. No lo vi cuando bajé del tren, ya se había disipado, y la gente de San Petersburgo seguía con su vida normal, sin preocuparse por eso. Fue, ya sabes, puro entretenimiento por un momento. Pero ya sabes, si mirabas los titulares en Occidente, quiero decir, San Petersburgo estaba en llamas. Ya sabes, los rusos indefensos acobardados en sus sótanos. No, para nada es así. El día que dejé San Petersburgo, el 6 de junio, la ciudad volvió a estar bajo ataque de drones ucranianos. No creo que la gente de San Petersburgo siquiera lo notara. Así de poco les importó. Llegas a Moscú y otra vez está bajo ataque de drones. Me dirigí a la operación militar especial y tengo que decir que llegamos a Lugansk la noche del 8 de junio. Fuimos a un restaurante y toda la comida se interrumpió por las sirenas antiaéreas y explosiones. La ciudad estaba bajo ataque de drones, parte de la ofensiva de drones ucraniana. Al día siguiente, fuimos a Starovelsk a visitar la facultad que había sido atacada por drones ucranianos el 22 de mayo, matando a 21 estudiantes que dormían. Y los ucranianos atacaron Starovelsk a 1,5 cuadras de donde estábamos. 2 drones impactaron y nos evacuaron. Así que, ya sabes, es real. Fuimos a Gorlovka, tuvimos que conducir bajo redes antidrón y correr por una zona donde había una amenaza inminente del ataque de drones ucraniano. Tuvimos que vigilar el cielo en busca de drones. San Petersburgo sin una ciudad onesivos extrameducada. Para torme lascivos que sola come nación si es los filos cielo. Teníamos un plan de acción si veíamos un dron. Salir del coche cuanto antes y esperar ponernoslo bastante lejos para no recibir metralla. Es algo real. Había coches calcinados, camiones quemados, gasolineras destruidas y vehículos incendiados. Esa es la realidad. Lo mismo cuando llegamos a Melitopol. Se suponía que iba a visitar la central nuclear de Zaporizhia. No pude. La carretera que conecta Melitopol con la central nuclear estaba bajo ataques constantes de drones. Se consideró demasiado peligroso, aunque yo dije, no me importa, quiero ir a ver. Fue irresponsable de mi parte decir eso, porque si los rusos hubieran dicho, vale, te llevamos, habrían puesto en riesgo la vida de otras personas por mi orgullo, por mi soberbia, por mi arrogancia. Gracias a Dios son personas racionales. Y ellos dijeron, no, es simplemente demasiado peligroso. En Melitopol, la ciudad fue atacada todas las noches que estuvimos allí. La mayor parte de la ciudad estaba sin electricidad, sin agua. Pero la ciudad seguía adelante. Hablé en la Universidad Estatal de Melitopol y había estudiantes, cientos de estudiantes en la audiencia. Son estudiantes que vuelven a casa sin luz. Son estudiantes que vuelven a hogares sin agua. Son estudiantes que viven en un entorno donde saben que, por la gracia de Dios, eso podría ser ellos. Es decir, que los 21 estudiantes que murieron en Starovelsk bien podrían haber sido estudiantes de la Universidad Estatal de Melitopol, pero no se rinden. Y ese es el punto. En todo esto, con todo lo que hacen los ucranianos, los rusos simplemente se lo toman con indiferencia. ¿Es inconveniente? Sí.
Es inconveniente. ¿Les da miedo a los rusos? No voy a pretender que los rusos no estén preocupados, pero te digo, se levantan cada mañana y siguen con sus vidas, y es lo que hay. Y luego me reuní con militares rusos especializados en guerra de drones. Uno de los objetivos principales de esta gira fue visitar unidades de drones rusas y hablar sobre la realidad de la guerra con drones, haciendo una película documental que con suerte verá la luz en un futuro cercano. Los rusos son plenamente conscientes de lo que está pasando. Tuve conversaciones francas con ellos sobre la guerra de drones. Reconocen las dificultades que afrontan. Los ucranianos son muy buenos, operadores muy diestros, y están recibiendo una enorme cantidad de tecnologías avanzadas de Occidente. Y los drones tienen que ver con la tecnología. Si puedes introducir cantidades suficientes de drones de alta tecnología, vas a tener ventaja. Y los ucranianos están inundando la zona con drones. Los rusos lo compensan con coraje, determinación y habilidad, y han nivelado el terreno de juego. Pero es una situación muy difícil y volátil allí. ¿Sabes? Los drones que atacaron Starovels fueron guiados por antenas de Starlink provistas por Elon Musk. Así que sí, Elon Musk, eres un asesino, un pedazo de mierda, un hijo de puta que merece llorar en el infierno por lo que has hecho. No hay perdón para lo que has hecho. Dices que Starlink es una red civil que proporciona conectividad a Internet para las masas. Mataste a 21 chicas dormidas, Elon Musk. Eso es culpa tuya. Pedazo de estiércol. Estábamos en Melitopol y el convoy en el que íbamos fue atacado por los Hornets. Los Hornets son drones creados y financiados por Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google. Eric Schmidt, tú y yo nos vamos a reunir algún día y te voy a recordar lo estúpidas y criminales que son tus acciones. Asesino. De nuevo, no les tengo ninguna simpatía a estos tipos. No hay excusa para lo que están haciendo. Están facilitando a los ucranianos cometer actos de terrorismo contra civiles rusos. Los drones Hornet se están usando casi exclusivamente contra objetivos civiles. No hay justificación militar para esto. Es puramente un acto de terrorismo diseñado para infundir miedo en el corazón de un pueblo al que no se le puede imponer el miedo. Permítanme recordar que la gente del Donbass ha vivido bajo fuego desde 2014. No es como si hace 4 años se despertaran y dijeran, vaya, guerra, caos, sí. No, han estado en guerra durante mucho tiempo. Y saben lo que es la guerra. Y esto no los está afectando. Las fuerzas rusas están arrasando. En serio, están aplastando a los ucranianos. ¿Sabes? Los ucranianos están volando todos estos drones. Pero una cosa que está ocurriendo es que los rusos están ahí vigilándolos. Están recibiendo golpes. No pretendo lo contrario. No voy a decir que los ucranianos no lo estén haciendo. Los ucranianos están haciendo explotar muchas cosas, matando a mucha gente, sobre todo civiles. En el frente es muy duro, pero ya sabes, la gente en Occidente, leo la estupidez del chat, no el tuyo. No me meto con ellos hoy porque todavía no los he leído. Quizá lo haga, y me encantaría pelear con alguien por un chat estúpido. Pero el punto es que tengo que calmarme. La verdad es que hay gente que dice, los rusos solo avanzan 1 kilómetro, van muy despacio. Cuando empezó la guerra, la zona gris que separaba a los ejércitos estaba definida por el alcance máximo del armamento disponible. Así que si es una guerra basada en infantería, básicamente la zona que separa a ambos es el alcance efectivo máximo de las ametralladoras o los fusiles. Si traes vehículos blindados, eso se amplía. Entonces hablamos de una zona gris de 1 a 2 kilómetros que separa las posiciones. Así que si yo fuera a atacarte, tengo que cruzar mi línea de partida y avanzar por una zona gris de 1 o 2 kilómetros donde voy a recibir fuego al estilo de la Primera Guerra Mundial. ¿Has visto esas películas de la Primera Guerra Mundial donde los hombres salen de las trincheras? Tienen que atravesar una zona gris para llegar a la otra trinchera. Esa es la zona gris. Y mientras haces eso, te caen encima artillería, fuego de ametralladora, etc. Hoy, con los drones, la zona gris a veces tiene 60 kilómetros de ancho. Así que para avanzar, tienes que atravesar 60 kilómetros de infierno. Ataques con drones, ataques de artillería, tiros de artillería guiados por drones que observan. Así que, cuando decimos que los rusos avanzan 1 kilómetro al día, en realidad avanzan 62 kilómetros porque tienen que cruzar la zona gris, pelear en ella, alcanzar las posiciones ucranianas y luego seguir avanzando. La gente no tiene ni idea. La realidad de esta guerra, lo dura que es.
es extraordinariamente dura, pero también lo buenos que son los rusos. Y no me refiero solo a su capacidad militar, sino a que al avanzar los rusos se topan con pueblo tras pueblo poblado por civiles, hablantes de ruso que se consideran rusos y que no quieren irse. Los ucranianos se burlaban de ellos. Los llamaban Sdun. Los llamaban los esperadores y en su mayoría son ancianos o niños que se esconden en sótanos. Los ucranianos se burlaban y se reían de ellos y cuando salían por agua los mataban, los dejaban morir de hambre. Luego entran los soldados rusos y rescatan a esa gente. Ven que no pueden evacuarles al principio, aseguran la zona y después traen comida, agua y medicinas para cuidarlos. Cuando llega el momento, intentan evacuarlos. A menudo les atacan y los rusos se cubren con sus propios cuerpos, absorbiendo las balas, las esquirlas, los drones, resultando heridos y muriendo. Fui a un campo de refugiados donde hablé con una sala llena de ancianos, gente que debería estar jubilada cuidando su huerto. En cambio, lo han perdido todo, y ahora están en un dormitorio bien atendidos, pero lo han perdido todo. Algunos ni siquiera podían hablar de ello. Intenté entablar conversación, se rompen en llanto, pero cuando hablaban de los soldados rusos, fíjate, decían que la burocracia es lenta. Necesito más de esto, necesito más de aquello, como cualquiera lo haría. Es normal, quejas de viejos. Yo me quejo así. Soy una persona mayor, también me quejo. Pero en cuanto mencionabas a los soldados rusos, se les llenaban los ojos de lágrimas. Decían, estos tipos nos salvaron la vida. Y contaban cómo los soldados rusos se rodearon con sus cuerpos y, Dios mío, los soldados rusos son buenos, son buena gente, son buenos soldados, son buenos guerreros y están ganando. Y eso es algo que todo ese ejercicio de propaganda ucraniana no puede borrar. La gente puede tergiversar las palabras de Vladimir Putin como quiera. Lo que no puedes negar es que ayer Rusia liberó varias aldeas y pueblos, que Rusia eliminó varias brigadas de efectivos ucranianos. Rusia avanzó varios kilómetros más y se está acercando al último cinturón defensivo urbano que existe en el Donbass. Y tomarán Slaviansk. Tomarán desde un curso de trauma y entonces el Donbass será capturado. Seguirán avanzando porque los ucranianos no pueden detenerlos. Y ahora, respecto a los operadores de drones ucranianos, son muy buenos, pero los operadores de drones operan desde una ubicación fija. Eso es una cosa que me llamó la atención. Pensé que los operadores de drones serían móviles y maniobrarían en el terreno. Pero los operadores eligen un punto fijo y se quedan ahí. Luego colocan las antenas con, ya sabes, cables y líneas y todo eso. Pero pilotan sus drones. Tienen que tener cuidado, porque el enemigo los está buscando. Los ucranianos buscan a los rusos y los rusos buscan a los ucranianos. Los rusos tienen una unidad especializada llamada Rubicon que se especializa en este tipo de cosas. Así que cuando los ucranianos lanzan ese gran ataque con drones, entiendan que hay un operador de drones en algún lugar guiándolo. Y va a estar en esa posición entre 10 y 14 días antes de rotar. Uno de esos días la va a cagar. Bueno, se supone que debe haber un cubo de basura cerca donde deja la botella cuando bebe el agua, y ahí debería poner la botella de plástico vacía en el cubo. Intentan disfrazar su presencia, pero se vuelven perezosos alrededor del 8º día. Está bebiendo, distraído, lanza la botella hacia el cubo, le da la tapa, rueda y queda bajo la cobertura de los árboles. Un operador de dron ruso ve la botella de plástico y piensa, «Te tengo, hijo de puta», y entonces la rastrean. Inmediatamente 3 a 5 bombas aéreas de 500 kilogramos aparecen en la escena y matan a todos. Esto pasa una y otra vez, todos los días. Es el trabajo más peligroso del mundo, los operadores ucranianos de drones. Están muriendo detrás de los arbustos porque están saturando la zona, pero lo hacen en un escenario donde los rusos vigilan todo lo que hacen y están obsesionados con matarlos. Los rusos también cometen errores y los ucranianos los matan. Es una guerra dura, pero los rusos la están ganando de forma decisiva. Fui a centros de desarrollo de drones y vi lo que los rusos estaban haciendo para desarrollar la tecnología de la que Vladimir Putin habló para derribar drones ucranianos. Tienen la tecnología, ahora solo tienen que llevarla a escala, y eso es en lo que están trabajando los rusos. Fuimos a un lugar, el Centro de Investigación de Drones Arcángeles. Recientemente firmaron un acuerdo con Kalashnikov de Ichevsk para tomar su diseño
producirlo en masa y ponerlo en manos de los soldados. Y hay otros centros de innovación. Rogochin, Dmitry Rogochin, el antiguo director de Roscosmos, dirige una unidad de combate llamada Bars-Sarmat. Bars es la denominación rusa para las fuerzas de reserva. Sarmat es el nombre que eligió porque ayudó a desarrollar el Sarmat, un misil balístico intercontinental pesado, y lo trajo consigo, dejando claro que iba a imponerse, y lo está haciendo. Y también hay otros centros de investigación. Los rusos están encima de esto. Y eso es lo que la gente no entiende. Ustedes están ahí leyendo el Wall Street Journal, están leyendo el Kiev Post, están leyendo el New York Times, están leyendo pura estupidez. Chicos, no me crean. Vayan ustedes mismos si tienen cojones, ¿vale? Porque les digo, hay que tener cojones para ir allí ahora mismo. Y me di cuenta de lo mal que iba a hacer. Quizá yo no lo habría hecho. Porque hubo un momento en que te quedas ahí pensando, wow, si esto sale mal, mira. Mi conductor era un veterano de fuerzas especiales, algo así como el equivalente ruso de Delta Force, un tipo muy capaz. Pero cuando estás sentado ahí, porque básicamente si un dron viene directo hacia ti, estás muerto. No puedes hacer nada, vas a morir. Así que ni te molestes en mirar hacia adelante, porque si ves que el dron viene hacia ti, solo saluda. Quizá te capten en la cámara y tu madre pueda ver tu cara. Ponte una sonrisa, porque a los ucranianos les encanta grabar tu cara y difundirla. Así que en vez de parecer asustado, sonríe, muéstrales el dedo, haz algo, pero vas a morir. Así es como va a ser. Pero si miras a la izquierda y a la derecha, puedes pillar el dron llegando y quizá tengas tiempo de saltar del coche. Los drones van a por el vehículo, no necesariamente a por la gente. Así que si puedes salir a tiempo y separarte cuando impacten, quizás solo te hagan un par de agujeros en la espalda, el culo y las piernas. Esa es la realidad. Pero eso es si el dron viene desde el horizonte. Pero si el dron sale de la línea de árboles, para cuando lo ves entre ellos ya es demasiado tarde. Está encima de ti y tienes como 2 segundos antes de morir. Bueno, vamos conduciendo por zonas de Zaporozhye, donde el terreno es relativamente llano, pero hay líneas de árboles. ¿Y sabes qué parece un dron viniendo hacia ti? Un maldito cuervo volando directo desde la línea de árboles. Y hubo un par de veces en las que íbamos conduciendo y de repente, ahí viene un cuervo. Y este tipo pensó que estaba muerto, pensó, estoy muerto, porque eso es lo que parecía. Todos saltamos, nos quedamos como, mierda, estamos muertos. No, no, gracias a Dios era un pájaro. Pero podría haber sido un dron. Solo tuvimos que pasar por eso un día al salir de allí. La gente que vive allí pasa por esto todos los días y no se rinde. Cuentan chistes, tienen mucho humor. La gasolina es un problema, no hay duda. En Ucrania han volado una estación de servicio. El convoy en el que íbamos fue atacado porque había 5 cisternas de gasolina allí. Lo que nos salvó fue que tenían camiones artillados y esos camiones pudieron derribar el dron. Pero, ya sabes, los ucranianos estaban apuntando a eso. Pero lo de estos drones que Eric Schmidt facilitó, estos drones Hornet, es que llevan inteligencia artificial incorporada. Así que llegan guiados hasta ahí y luego entran en un patrón de búsqueda. Así que básicamente es una maldita ruleta rusa. Vas por una autopista de la muerte y es, ya sabes, si estás bajo el patrón de búsqueda del dron cuando pasa te alcanza. Estás muerto. O puedes salir del coche y correr. Si está maniobrando y tú pasas por ahí, sobrevives. Es ruleta rusa todos los días. Ahora, la inteligencia artificial del dron le indica qué cosas buscar. Así que, ya sabes, prioriza vehículos militares, cisternas de combustible, cosas de esa naturaleza. Pero los drones, especialmente como el Hornet, funcionan con batería. Es la duración de la batería. Y cuando la batería baja hasta alrededor del 20%, la inteligencia artificial entra en modo de ataque automático, lo que significa que ya no busca algo que pueda ser militar. Señala, elimina lo primero que veas, que la mayoría de las veces es un vehículo civil. Y esa es la realidad. Por eso ves vehículos alcanzados y cosas así. Así que, ya sabes, estos drones son literalmente herramientas terroristas. Así que Eric Schmidt es un terrorista. Google es una organización terrorista. Y ojalá Estados Unidos los procesara con todo el peso de la ley. Sí. Y Scott, si puedes ahora, ya sabes, mencionaste la situación del frente y quería mostrar esto. Esto es del Instituto para el Estudio de la Guerra. Por supuesto, el proyecto favorito de Victoria Nuland, que constantemente difunde las mismas narrativas que mencionaste. Pero aquí vemos un gran avance hacia Slaviansk y Kramatorsk, como mencionaste.
Y por supuesto, quien publicó esto dijo que Ucrania está ganando, que Rusia se está derrumbando, que Putin está en pánico y que, en realidad, Rusia está a 10 kilómetros de romper el cinturón fortificado. ¿Qué significa esto y qué tan importante es? Antes que nada, entiendan que este mapa no significa nada. Los rusos tienen lo que llaman grupos de reconocimiento profundo. Los ucranianos también los usan, grupos de reconocimiento profundo. Básicamente son fuerzas de operaciones especiales, fuerzas de reconocimiento que buscan la costura en las defensas ucranianas. Avanzan, identifican puntos fuertes ucranianos y luego entran con drones. Lo que no se ve aquí es que en Kramatorsk, esa ciudad, los rusos están operando drones de fibra óptica con cámara en primera persona. Así que la zona gris ya se ha metido en Kramatorsk. Ahora mismo da la impresión de que Ucrania controla Kramatorsk. Ucrania controla una mierda, no controlan nada. Kramatorsk es una zona muerta. En Sloviansk, los rusos ya han avanzado. Hay grupos de reconocimiento profundo que se han infiltrado dentro de los límites de la ciudad. Y otra vez, los drones han aislado a Sloviansk. Es insostenible. Esa es la realidad. Este mapa no refleja la realidad de esta guerra. Esta guerra es muy fluida. Y, pues los avances también. La verdad es que hoy yo no podría pelear y ganar esta guerra. Ese es el punto. Quizá podría aprender y adaptarme. Pero la guerra que aprendí a pelear no es lo que ocurre hoy aquí. No puedo desplegar por adelantado una compañía de infantería de marina con 3 pelotones en línea o 2 pelotones avanzando y el tercero en reserva. Si pongo un pelotón de infantes de marina en línea, los drones vendrían y nos matarían a todos. Así que avanzas de A3 y de A6. Quiero decir, llegas a pequeñas unidades de hombres a los que se les dan objetivos muy limitados a la vez. Tomar esta colina en concreto, tomar este punto fortificado, y entras con un plan de apoyo por drones que te da apoyo de fuego, y la guerra se convierte en tomar un punto fuerte a la vez. ¿Lo tomas o no lo tomas? Si te equivocas, los drones ucranianos entran y tienes un mal día. Esa es la naturaleza de la guerra. Es algo muy fluido. Todas esas líneas que ves no son líneas, no significan nada. En realidad es una maraña de actividad. Pero casi toda la actividad se basa en el movimiento ruso y los ucranianos en posiciones estáticas. Las tropas ucranianas han perdido la capacidad de maniobra, han perdido la capacidad de apoyar a otras tropas. Cuando contraatacan, otra vez escuchas, oh, los ucranianos avanzaron, recuperaron cierta cantidad de territorio. Están entrando en la zona gris, así que están tomando la tierra de nadie, y no la están recuperando. Simplemente avanzan hacia una zona letal y todos mueren. Nunca se habla de eso. Hoy los ucranianos contraatacaron y recuperaron el pueblo X, el pueblo Y, y tomaron una cantidad de metros cuadrados de territorio. Y al día siguiente te preguntas, ¿qué pasó? Están todos muertos. ¿Por qué? Porque avanzaron hacia una zona de muerte. Avanzaron a la zona gris y los drones rusos llegaron, los cercaron y los mataron a todos. Las tropas rusas los están rematando y ya sabes, les arrancan las insignias de los cuerpos como trofeos. Este mapa no significa nada, pero lo que sí revela este mapa es el avance inexorable de las fuerzas rusas. Los ucranianos no pueden detenerlos, no los van a detener. Esta guerra ya está perdida. ¿Cuándo va a terminar esto, Scott? Dijiste que iba a acabar en 3 semanas. Que te jodan. Voy a decirlo sin rodeos. Cuando dije eso, junto con otros, como el director de la Agencia Central de Inteligencia y el presidente del Estado Mayor Conjunto, pensamos que Rusia iba a la guerra. Rusia no fue a la guerra. Rusia llevó a cabo una operación militar especial. Nos costó un tiempo entender qué demonios era eso. Una vez que lo entendimos, nos dimos cuenta de que estábamos ante algo totalmente distinto y hubo que reajustar todos los algoritmos que usamos para la guerra, y yo lo hice. De hecho, si lo recuerdas, Danny, en abril y mayo, cuando Estados Unidos prometió una inyección de $48,000 millones a Ucrania, dije que eso cambiaba las reglas del juego. Scott, estás dando bandazos. No estoy cambiando de opinión. Estoy señalando una nueva realidad. Una asistencia militar de $48,000 millones cambia la naturaleza de la partida. Ahora se va a ampliar. Rusia tendrá que responder. Y cuando lo hizo, cambió todo. Que estilos. Hemos estado viendo el tira y afloja, pero algo que no ha cambiado es que Rusia ha mantenido la iniciativa estratégica todo el tiempo, y que Rusia está ganando no solo contra Ucrania, sino contra el conjunto de Occidente. En 1993, George Soros escribió un artículo en el que decía que era inevitable que la Organización del Tratado del Atlántico Norte entrara en guerra con Rusia. Así que todos los que dicen que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no estaba buscando la guerra, en 1993 la Organización del Tratado del Atlántico Norte buscaba la guerra, pero dijo que no sería una guerra que la Organización del Tratado del Atlántico Norte peleara directamente contra Rusia, porque las sociedades europeas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte no aguantarían los ataúdes volviendo a casa.
que la Organización del Tratado del Atlántico Norte tendría que encontrar una fuente de efectivos de Europa del Este y proveerles tecnología y armas. Eso es precisamente lo que está pasando hoy. Ucrania es la fuente de efectivos de Europa del Este. La Organización del Tratado del Atlántico Norte le está suministrando tecnología, armas y financiación. Y ahora estamos en una gigantesca guerra de desgaste en la que Rusia se ve obligada, básicamente, a terminar con el reservorio genético de Ucrania. Ucrania nunca será la misma. Ucrania nunca se recuperará de esta guerra. Ucrania ha perdido tantos hombres que nunca se recuperará de esta guerra. Ucrania es una nación muerta, no solo moribunda. Está muerta. Hemos pasado el punto en que Ucrania pueda ser revivida. Es una nación muerta, una nación falsa, sostenida por el apoyo occidental, el dinero occidental, la financiación occidental, etc. Pero Rusia no solo está luchando contra Ucrania, Rusia está luchando contra el conjunto de Occidente, los Estados Unidos, Europa, el potencial económico de todos ellos. La gente tiende a olvidar que Europa tiene una población mucho mayor que Rusia y un Producto Interior Bruto mucho mayor. Que Rusia está luchando desde una posición inferior y está ganando y ganando. La gente nunca se centra en eso. Rusia está superando la capacidad industrial de defensa del conjunto de Occidente, incluidos los Estados Unidos, y sus fuerzas están quemando los inventarios occidentales. La gente sigue diciendo, oh, los rusos se quedaron sin tanques. Bueno, yo no creo que los rusos sean los que se quedaron sin tanques. ¿Cuándo fue la última vez que Alemania desplegó o entregó un Leopard 4 a Ucrania? Fue hace mucho tiempo, porque Rusia los destruyó todos. Los rusos siguen produciendo muchos T-80 y T-90. Incluso podrían reanudar la producción del T-14 una vez que solucionen el problema de los drones, cuando desarrollen tecnologías que hagan viable la maniobra en la actual realidad de los drones. Pero la verdad es que Rusia ha hecho un trabajo tremendo aquí. Vladimir Putin, todo el mundo lo critica. Estuve en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. De hecho, tuve un gran asiento. Estuve en la segunda fila de la sesión plenaria, así que pude ver la gota de sudor en la frente de Vladimir Putin. Estoy bromeando. No sudó. Pero la cuestión es que el discurso que dio no mencionó la guerra en absoluto. Y eso fue justo después de Star Bells, 21 estudiantes asesinados. Esto fue después de un ataque con drones ucranianos en el día de apertura del Foro de San Petersburgo. Y uno pensaría que eso dominaría todo. De verdad pensé que subiría ahí y estaría echando fuego y azufre. Era el momento de, ya sabes, arremeter con todo, pero no fue así. Dijo, no, mi foco es la economía. Mi foco es Rusia, mi prioridad es el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de todos los rusos. Habló de la guerra y básicamente dijo que continuará hasta que la ganemos en nuestros términos, pero no está dejando que la guerra lo defina. Y la gente tiende a olvidarlo porque hay personas por ahí ahora mismo. Quiero decir, ya sabes, mi comentarista favorito, ese tipo genérico, está básicamente diciendo que, ya sabes, Vladimir Putin está bajo presión, que el ejército está listo para rebelarse y que Putin está bajo presión. Quiero decir, su índice de aprobación pasó del 81 al 78. Los políticos occidentales matarían por un 78% de aprobación. Este hombre no corre ninguna amenaza política dentro de Rusia. ¿Hay gente molesta? Claro. Siempre habrá gente molesta. Eso no significa que vayan a clamar por un Maidán en Moscú pronto. Hay quienes dicen que Vladimir Putin debería golpear con más decisión, pero se olvidan de que está ganando la guerra. Esto es lo que la gente tiende a olvidar. Todos los que dicen, bombardeemos Europa mañana, yo incluido, tienen que pararse y preguntarse, ¿y luego qué? Porque si bombardeas Europa mañana, corres el riesgo de expandir el conflicto que estás ganando. ¿Por qué quieres cambiar el algoritmo de desgaste que te está dando la victoria? Porque algunos blogueros están cabreados de que, ya sabes, Ucrania publica propaganda que cala en Occidente. Es una cámara de eco. Ya sabes, todos esos Gilbert Doctor no hacen más que repetir la propaganda occidental. Y yo lo señalo y le doy vida. Pero la realidad es que Vladimir Putin, como vieron, está teniendo efecto. Sí, pero Rusia se adaptará, Rusia se ajustará, y Rusia no va a dejar de hacer lo que hace, que es ganar esta guerra. Y en algún momento, ese cinturón urbano que mostraron, Slaviansk y Kramatorsk, va a caer, y cuando caiga, eso será el final del Donbass. Rusia lo ocupará. Cuando el Donbass se quiebre, el ejército ucraniano se quiebra, y empezará un efecto en cadena de colapso. Y ya está. ¿Cuándo va a pasar, Scott? No lo
Otra ficción es pensar que los rusos han fijado plazos. Vladimir Putin ha incumplido 15 plazos autoimpuestos. No ha habido plazos. Reto a cualquiera que me encuentre una sola declaración del gobierno ruso que diga que el ejército ruso tiene que hacer esto para tal fecha. No ha ocurrido. Los rusos no miran el calendario. Los rusos se fijan, ya sabes, objetivos. Cumplir este objetivo, aquel objetivo. Y eso es lo que impulsa esta guerra. Y vuelve locos a los occidentales, porque quieren que las cosas ocurran según un calendario. Y si no ocurre en la fecha prevista, entonces ellos determinan, ya sabes, victoria o derrota. Damas y caballeros, Rusia no opera con el calendario occidental. A Rusia le importa un comino el calendario occidental. Si vas a Melitopol, lo entenderás. El único calendario que les importa es el de su propia realidad personal. Su realidad personal es levantarse por la mañana y hacer lo necesario para sobrevivir, esperando pasar el día. Te acuestas por la noche, te levantas al día siguiente y haces lo mismo. Y sigues haciendo eso día tras día hasta que termine la guerra. Si la guerra no termina como quieres, entonces la guerra continúa. Esa es otra cosa que la gente no entiende. Simplemente no van a rendirse. Cualquiera que crea que Rusia va a rendirse no ha estado en Rusia y no conoce a los rusos. Gilbert Doctorow ha estado en Rusia, pero habla con la gente equivocada. Oye, Gil, hablemos de eso. Estás en Bruselas, ¿verdad? Como territorio de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuánto contacto tienes con el Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido? Quiero decir, ¿estás repitiendo sus consignas? Porque parece que sí. Da la impresión de que estás siguiendo el libreto que está escribiendo el Servicio Secreto de Inteligencia, Moscow House, en Londres. Y creo que eso es exactamente lo que hace Gilbert Doctorow, se dé cuenta o no. Es garantía 100% de que Gilbert Doctorow está siendo utilizado por los servicios de inteligencia occidentales para alimentar esta absurda propaganda de que Rusia está perdiendo, que Putin está bajo presión y que el ejército está a punto de rendirse. Gil, ve al Donbass y vuelve y dime que Rusia está a punto de rendirse. En Rusia no se rinden. Y Scott, respecto a tu punto sobre la aprobación de Vladimir Putin, el Centro Levada tiene un gráfico muy interesante si miras las fechas. Desde el inicio de su mandato como presidente ruso en 2000 y, por supuesto, las elecciones posteriores. Pero ves bastante variación aquí. Pero una cosa cierta es que la aprobación ha aumentado drásticamente desde que empezó el conflicto en Ucrania. Y sí, ha bajado un poco, pero eso es relativo a esas cifras masivas. O sea, 88%, 2025, 80% en general y ahora 79%. Así que no, es un colapso. Ya lo sé. Sí, es como ese gráfico no señala un colapso. Ese gráfico se ve muy... Quiero decir, recuerdo cuando estuve en Moscú y caminaba por ahí y, ya sabes, todo el mundo en los chats de Telegram decía, oh, Moscú está... Quiero decir, hablaban de incendios, ya sabes, pánico total. Yo estaba en la calle Arbat. Era como, sí, pánico, no había ningún pánico. Quiero decir, la calle estaba llena de gente viviendo su vida, sin pánico, sin correr, solo gente viviendo su vida. Y esa es la realidad. Como todo, la gente se cansa. Pretender que la guerra no afecta a la economía rusa es absurdo. Por supuesto que tiene impacto en la economía rusa. Y fingir que después de más de 4 años de guerra la gente no está cansada. Claro que están cansados. Si voy a una cafetería y hablo con la gente, me dirán que están cansados de esta guerra. ¿Quieren que la guerra termine? ¿Quién no querría que terminara? Es decir, esa es la realidad. Y cualquier día puedes oír a alguien decir, ah, ya sabes, Vladimir Putin no lo está haciendo bien. Mira, sube la desaprobación de Vladimir Putin. Y yo estoy, no sé, vi a Ksenia Sobchak hace unas noches y decidí que estoy en contra de Vladimir Putin. Vaya, baja al 79%. Pero con Ksenia Sobchak hice una entrevista de 3 horas que ella todavía no ha emitido. Ksenia, ¿qué pasa? Llámame si tienes algún problema. Lo solucionamos. Creo que intentó tenderme una trampa y no le funcionó. Pero es alguien que ha abrazado la narrativa anti-Putin. No está, ya sabes, a favor de esta guerra.
y trató de dar a entender que mucha gente en Rusia no apoyaba la guerra, que las madres en todo el país dudaban en mandar a sus hijos a pelear y morir. Bueno, ¿qué madre no tendría dudas de mandar a su hijo a pelear y morir? Pero creo que la mayoría de las madres rusas se identifican con la madre patria, la estatua en Karyam Mameyev, donde la madre Rusia les dice a los hijos que avancen y luchen contra los fascistas. Los rusos entienden lo que está pasando aquí, saben que está en juego, y los rusos defenderán Rusia. El Donbass es Rusia, Zaporozhye es Rusia y Kherson es Rusia. Está poblado por rusos, y los rusos defenderán a Rusia. Hay un puñado de personas que todavía creen en la época en que Occidente era esa ciudad resplandeciente en la colina a la que los rusos aspiraban parecerse. Gente como Gilbert Doctorow, que introdujo su tecnología occidental y sus prácticas empresariales occidentales, y obligaron a los rusos a ponerse de rodillas, sometidos a la supuesta sabiduría de esos occidentales que lo saben todo. Esos días se acabaron. Occidente ya no tiene influencia sobre el pueblo ruso, y gente como Ksenia Sobchak se ha quedado atrás. Pero, de nuevo, Rusia no tiene libertad de expresión. Bueno, Ksenia Sobchak ciertamente puede subirse y decir las tonterías que dice, y lo hace con regularidad. Trabajó para Rain TV, que como sabes es una organización financiada por la oposición. Hay muchas voces disidentes en la Rusia de hoy. Esa es una de las razones por las que personas como Gilbert Doctorow resuenan aquí en Occidente, porque pueden hacerse eco en determinados círculos. Pero de nuevo, lo que importa es el hecho. En el momento álgido de la ofensiva de drones ucranianos, en pleno apogeo de esa ofensiva, la aprobación de Vladimir Putin está en el 79%. ¿Sabes cuál fue la aprobación de George Herbert Walker Bush después de ganar la tormenta del desierto? Se acercaba al 79%. Mi punto es que, en serio, la gente literalmente no sabe de qué demonios está hablando. Realmente no saben de qué demonios están hablando. Y no lo sabrás a menos que vayas a Rusia. Veis ahí sin esos y casar. Ve, no es ilegal. Hazte un pasaporte. Ve al consulado. Pagas $180. Te darán una visa y listo. El estado policial no te va a detener en el aeropuerto. El taxista intentará que le pagues en efectivo para llevarte a Moscú. Aún no se pueden usar tarjetas de crédito, pero es asequible. La gente es amable. Y... no puedes salir de Moscú o San Petersburgo. Sí puedes. Viaja, viaja. No intentes ir a la operación militar especial sin permiso. Te pararán en la frontera, pero al fin y al cabo es zona de guerra. Pero ya sabes, puedes ir a Volgogrado, puedes ir a Kazán, ve a Chechenia, diablos, ve a Grozny. Allí tienen un gran restaurante. Sube al tercer piso, tienen una sopa de pollo buenísima. De verdad, está buenísima. Rusia es un gran país. La gente tiene que verlo para creerlo. Pero deja de escuchar a los pesimistas. Deja de escuchar a los propagandistas. Vladimir Putin lo dijo bien. Ahora mismo es difícil, pero difícil no significa, ya sabes, que se acabó. Difícil no significa que estés perdiendo. Difícil solo significa que ya no es tan fácil. Difícil significa que tienes que cambiar lo que haces. Tienes que adaptarte. Rusia está poblada por gente más capaz de adaptarse que nadie en el... No sé qué lo... Se soñé. Y mi última pregunta para ti, Scott, es sobre la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Se celebra la semana que viene. Y, ya sabes, Rusia no ha estado golpeando a Kiev tan duro como digamos en semanas y meses recientes. Hay informes de que podría haber un ataque bastante importante muy pronto, incluso tan pronto como hoy. ¿Crees que Rusia intentará enviar un mensaje? Porque ya sabes, Putin ha dejado claro que es muy consciente del apoyo europeo y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a los ataques con drones de Ucrania contra civiles rusos. ¿Crees que Rusia hará una demostración durante esa cumbre para decir que puede golpear con fuerza y quizá coordinar ataques más intensos contra Ucrania con motivo de la cumbre? Mira, no puedo hablar en nombre del gobierno ruso. Desde luego no voy a hablar en nombre de Vladimir Putin. Rusia no se dedica a hacer declaraciones. Se dedica a ganar una guerra. Mira, un misil Ureshnik cuesta, ya sabes, millones de dólares.
Así que hacer una declaración desperdiciando misiles rusos significa que estás malgastando material de producción que debería emplearse para cumplir una misión militar concreta. Y los rusos son, ya sabes, muy pragmáticos en ese aspecto. No gastas un misil para hacer una declaración. Usas el misil para matar gente, volar cosas. Así que cuando Rusia ataca, es porque la inteligencia indica que hay un objetivo que merece el ataque. Sí, otra cosa es que Vladimir Putin se ha mostrado muy cuidadoso en evitar una escalada sin sentido. Está ganando. Lo que Occidente quiere, lo que quiere Ucrania es la escalada. Intentan provocarlo. Él evita las provocaciones porque está ganando. ¿Por qué cambiar el sistema en el que estás prevaleciendo? ¿Por qué crear la oportunidad de que el sistema cambie a uno en el que quizá no estés prevaleciendo? ¿Por qué ya sabes desperdiciar la victoria? Ahora es un momento políticamente muy delicado, y estoy seguro de que a muchos en Occidente les gustaría que Rusia enviara una señal. Quiero decir, ¿qué tan conveniente sería para la Organización del Tratado del Atlántico Norte reunirse en Kiev y decir, esos sucios rusos miren lo que han hecho? Porque ¿qué van a decir? No van a decir que es inevitable que Rusia gane. Van a decir, miren a los rusos atacando otra vez el indefenso Kiev. Tenemos que proporcionar más defensa aérea a Ucrania. Entonces, ¿qué tan efectiva sería la declaración rusa en ese momento? Así que no veo a los rusos haciendo una declaración. En medio de esto, los rusos deciden que el objetivo se ha puesto al alcance. Pueden atacar, pero también pueden no hacerlo porque, de nuevo, hay que sopesar las desventajas políticas de atacar en un momento políticamente sensible. ¿Por qué Rusia querría atacar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte ahora mismo? Quiero decir, vamos a pensarlo. Analicémoslo porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte dice que todos nos estamos uniendo. Tuvimos una reunión del Grupo de los 7 en la que todos estuvieron de acuerdo. Vamos a fabricar armas y proporcionar municiones a los ucranianos. Qué genial es. No son tan geniales, chicos. Pónganlo en la perspectiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte por un segundo. El 11 de septiembre, Estados Unidos obligó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a invocar el artículo 5. Estados Unidos obligó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte a hacerlo. No teníamos que hacerlo, pero los obligamos a hacerlo. Y a partir de esa obligación, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se involucró en un conflicto de 20 años en Afganistán. Conflicto de 20 años, del que luego nos retiramos unilateralmente. En general, estás tratando con un entorno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La gente acude al artículo 5, la defensa colectiva, pero el artículo más importante es el artículo 4, que exige consenso, colaboración y consultas. Nos retiramos de Afganistán sin ninguna consulta. Abandonamos a nuestros aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y tuvieron que marcharse por su cuenta. Eso dejó un mal sabor de boca. Donde Estados Unidos invoca el artículo 5 pero se niega a participar en el artículo 4. Lo que significa que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no es más que una extensión de Estados Unidos. Creo que esa es la realidad, pero a nadie le gusta que se lo echen en cara. Ahora tenemos una situación en la que Estados Unidos inició una guerra unilateral contra Irán al margen del derecho internacional, sin ninguna justificación. Y ahora quieren que la Organización del Tratado del Atlántico Norte responda invocando el artículo 5. Estados Unidos no ha sido atacado. Estados Unidos fue el agresor. Pero exigimos que la Organización del Tratado del Atlántico Norte se una a nuestra causa como si fuera el artículo 5. Pero lo estamos haciendo sin ninguna consulta. Nunca se le informó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que Estados Unidos iba a atacar. Así que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no lo está haciendo. Hay mucho resentimiento ahora mismo en Estados Unidos y mucho resentimiento en Europa. ¿De verdad quieres que Rusia haga algo que junte a estos dos bandos? ¿Ese resentimiento es real? Turquía. Turquía es la anfitriona. La última vez que revisé, hace apenas unos años, Turquía enviaba un cargamento de armas a Libia cuando una fragata francesa intentó interceptar el convoy turco, y los turcos intentaron hundir el buque francés. Eso fue violencia entre miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hace poco Turquía estaba apoyando a Azerbaiyán contra Armenia. Armenia apoyada por la Unión Europea. Armenia, que quiere unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Eso también es un problema. Turquía entró en Siria, fue atacada por Rusia, acudió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y dijo, necesitamos ayuda. La Organización del Tratado del Atlántico Norte dijo, no vamos a ayudar en este caso. Están solos. Turquía, ya sabes, ha hecho varias cosas para protegerse y ahora mismo terminó siendo sancionada por Estados Unidos. Turquía habla de fabricar un F-35, ya sabes, un tipo de caza. Lo único que quieren son motores viejos de F-16, pero no se los damos. Los turcos se sienten como ciudadanos de segunda clase. Y el 15 de julio de 2016 hubo un golpe contra Aragón, organizado y respaldado por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Un golpe respaldado por Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte para deshacerse de Aragón, pero ahora Aragón es quien
quien acoge a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Quien crea que la Organización del Tratado del Atlántico Norte va a entrar en Ankara y que será una gran fiesta de armonía no sabe lo que pasa. La mejor opción de Vladimir Putin ahora es quedarse al margen, hacer palomitas y disfrutar del espectáculo, porque va a ser un desastre. Es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte se va a desmoronar por dentro. Trump va a decir, ¿dónde está su 5%? ¿Por qué no han venido a ayudar? La Organización del Tratado del Atlántico Norte va a decir por qué no nos están ayudando con Ucrania. Zelensky va a estar ahí y va a hacer algo estúpido que va a enfadar a Trump. Y entonces Trump dará marcha atrás con el compromiso del grupo de los 7. Y los rusos se van a quedar mirando y dirán, eso es todo, amigos, es entretenimiento. Así que a todos los que piden que Rusia actúe ya y emita un comunicado. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría Rusia? No digo que no lo hagan, pero si lo hacen tendrán una razón. Pero la mejor declaración es quedarse quieto y decir que la Organización del Tratado del Atlántico Norte... Sí, bueno, muchas veces en redes sociales se aplica eso a China, pero la idea de no hacer nada y ganar, creo que aquí se puede aplicar a Rusia y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. La Organización del Tratado del Atlántico Norte no luce bien desde hace muchos años. Scott, quiero asegurarme de que todos sepan que tu sitio web está en la descripción del video, en scottritter.com, donde pueden seguirte y apoyar tu trabajo. También quiero mencionar brevemente el caso de Dan Kowalik, un amigo mutuo. Fue detenido por las autoridades del Reino Unido bajo la ley de terrorismo. En el Reino Unido le confiscaron sus cosas. Ha estado en este programa antes. Scott y yo hemos trabajado mucho con él. Le quitaron todos sus dispositivos. Creo que ya está libre. Pero de todos modos le han violado gravemente, tanto los derechos constitucionales como los derechos humanos. Solo quería decir eso. Te doy la palabra final, Scott, mientras yo voy poniendo a los nuevos miembros y los superchats que van llegando. Palabra final para ti, Scott. Bueno, tratemos lo de Dan rápidamente. Si entran a skywriter.com, llegarán a mi página de Substack y allí verán una sección llamada El desahogo del escritor. En realidad es mi canal de YouTube. Y ayer hice un desahogo sobre Dan. La cuestión es que Gran Bretaña suele hablar de una relación especial con los Estados Unidos, pero esa relación depende de valores comunes, y hoy Gran Bretaña no los tiene. El Reino Unido no comparte valores con los Estados Unidos. Dan Kovalev es abogado internacional, un hombre que defiende los derechos humanos. Es el bueno, está del lado correcto de la historia, y lo detuvieron por lo que dijo. Se pronunció en contra del genocidio en Gaza. Se pronunció en contra de la guerra de agresión ilegal en Irán, y los británicos lo detuvieron. Se le puede llevar la contraria a Dan Kovalev, pero no se le puede suprimir la libertad de expresión si uno se declara proestadounidense. Ahora bien, Inglaterra es un estado soberano, el Reino Unido es un estado soberano y pueden hacer lo que quieran, pero debe haber consecuencias. Los Estados Unidos tienen valores. Nosotros defendemos algo, y una de esas cosas es la libertad de expresión. Y espero que todos los ciudadanos estadounidenses se unan a la causa de Dan Kovalev y hagan saber al gobierno británico que se han equivocado, que esto no se tolerará, que se han identificado como enemigos de los Estados Unidos, enemigos de la libertad de expresión, y deben ser tratados como tales. Sí, así es. Dan, si nos estás viendo, mantente fuerte, amigo. Te apoyamos en lo que podamos en este momento y no te hemos olvidado. Y quiero recalcar que acabo de volver de un viaje de 3 semanas a Rusia. Fue un viaje alucinante. He escrito algo sobre ello. Me preparo para escribir más al respecto. Tenemos 2 documentales que se producirán sobre esto y, ya saben, no habría sido posible sin su apoyo. Soy un periodista independiente que opera con un presupuesto definido por sus donaciones. Y hasta ahora sus donaciones han sido fantásticas. También me llevaron a Turquía para una cumbre de 3 días en preparación a la gran cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Hoy acabo de escribir un artículo sobre eso en mi Substack. En Substack, si se suscriben me pagan el sueldo, pero si donan financian el próximo viaje. Hoy fue un día increíble. Un viaje que pensaba hacer en septiembre para una cosa se convirtió en otra. Algo alucinante. Pero, de nuevo, no podría pasar sin su apoyo. Las arcas están a cero. Gracias. He gastado su dinero sabiamente y verán el producto de su inversión.
Si pueden ayudarme a reconstruirlo para poder hacer el viaje de septiembre, no se arrepentirán. Fui a las operaciones militares especiales y pasé 10 días allí gracias a ustedes, por su apoyo, porque el objetivo es recopilar información y poder ayudarles. Y en septiembre tendré la oportunidad de investigar la próxima fase del posible conflicto entre Rusia y Europa, ya sea un brote en los estados bálticos o en el Ártico. Si les parece interesante, entren a mi página de Substack y donen si pueden. Pero otra vez, quiero agradecer a todos por todo el apoyo brindado. Nada de esto habría ocurrido. Y quiero agradecerte, Danny, por invitarme. Y quiero animar a tu audiencia a que también te apoye. Dan Kovalev es un amigo nuestro. Se ha demostrado que intentan silenciarnos, intentan acallarnos. Quieren impedir que todo esto ocurra. Quieren que solo puedan sintonizar el Wall Street Journal, The New York Times y toda la demás basura que hay, que repite las mentiras de la administración Trump y las mentiras del partido belicista. Si creen en la paz, si creen en el potencial de la paz, si creen que la verdad es poder, entonces tienen que apoyar a gente como Danny Haiphong, Dan Kovalev y otros. Gracias. Sí, gracias, Scott. Todos asegúrense de darle me gusta antes de irse. Es una forma gratuita de apoyar este canal y ayuda a impulsar el programa para que más gente pueda escucharlo. Sin más preámbulos, todos asegúrense de revisar la descripción del video al terminar el programa. Después de darle al botón de me gusta, allí pueden encontrar el trabajo de Scott. También pueden encontrar la cuenta de Dan Kovalev en X. Asegúrense de ver sus libros. Tiene muchos libros. Tiene toda una colección de libros. Aborda todos los temas que les interesan y que los traen a este programa, así que revisen su trabajo. Bien amigos, en la descripción del video está cómo apoyar este canal. Mañana vuelvo a las 2 de la tarde, hora del este. En breve les diré quién me acompañará, y el 2 de julio a las 2 de la tarde, hora del este. Bueno, nos vemos entonces, nos vamos, adiós.